Perdón. Entonces, esta es la parte que hemos dicho, el, las penúltimas columnas. Solamente que en esta de acá la interpretación se hace respecto del límite superior, respecto de este límite. En cambio, esta se hace respecto de este límite inferior. Significa eso. 79,13% de los 115 exámenes tienen notas menores a 85 puntos. Esa es la interpretación respecto del comportamiento de esto. Otro valor que quisiera interpretar, el N4'. El N4', dependiendo también de qué datos disponga, estoy hablando del prima, entonces N4' voy a acumular a partir del siguiente nivel. 30, 15, 9. Sumo 45, 53, 54. Ese valor 54 es justamente de acumular en el sentido complementario, porque estamos hablando del primo. Entonces, si yo dispongo solamente de esto, voy a tener que trasladar en ese nivel 4 y sumo todo lo que está después de ese nivel. Y si está en términos relativos, divido sobre 100 o sobre el total y tengo el porcentaje. La interpretación es de que ese valor que he calculado, que es 54, indica que 54 de los 115 exámenes tienen notas mayores que 70, mayores o iguales que 70. ¿De acuerdo? Que es lo mismo que este valor que está acá, 54. Este 54 está en el N asterisco, que es el mismo valor, solamente que está dando la interpretación en términos de la frecuencia, o digo, del límite inferior.
dando lugar al mismo concepto porque estamos con el mismo valor repetido. Entonces, 54 de los 115 exámenes tienen notas mayores o iguales a 70 puntos. Esas son las interpretaciones que se obtienen con cada uno de esos conceptos llamadas frecuencias. ¿Preguntas? Bien. Ahora tenemos un ejemplo del libro, está en la página, el ejercicio 7 de la página 86 de Rufino Moya, de la parte descriptiva, que dice, dada una distribución de frecuencias con número de clases, el n y el k es 4, nk representa el número de clases, c representa la amplitud es constante, y E sub 1 no tiene prima, es el punto medio de la primera clase, y E sub 4 es 22, es el punto medio de la cuarta clase. H minúscula sub 1 es igual a 0,30, es la frecuencia relativa no acumulada de la primera clase. H sub 4 minúscula es la frecuencia relativa de la cuarta clase, vale 0. H mayúscula sub 2 es la frecuencia relativa acumulada hasta la segunda clase. El n total es 120. Con estos datos se pide reconstruir la tabla. Reconstruir la tabla. Entonces, si vamos a reconstruir la tabla, lo primero que tenemos que hacer es, de acuerdo a esta información, tengo 4 clases, entonces voy a construir una tabla de 4 clases. Para construir esa tabla de 4 clases voy a poner acá una fila para identificar cada clase. Voy a tener esto, una clase, 2 clases, 3 clases, 4 clases, y sé que para la tabla hay una fila de totales. Entonces lo primero que hago es construir ello y voy a identificar la columna de las clases, la columna de los puntos medios, la columna de las frecuencias no acumuladas en términos absolutos y en términos relativos, la frecuencia acumulada en términos absolutos y términos relativos. Creo que son los datos que participan en esta información que da el enunciado del problema. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hacemos? Pasamos a identificar cada una de las columnas. La variable es la variable y, por consiguiente voy a tener la simbología para cada uno de ellos. Aquí tendré el intervalo de y menos 1 hasta y' sub i. Voy a tener los puntos medios, voy a tener las frecuencias no acumuladas en términos absolutos y en términos relativos, las frecuencias acumuladas en términos absolutos y en términos relativos, que son los que participan. Con eso tengo el índice i igual a 1, 2, 3, 4. Y aquí tenemos los totales. Con esa estructura voy a transcribir los datos que da el problema
esa transcripción se hace en base, esto ya está transcrito, la amplitud es constante, nada que transcribir. Y1 es 10 y Y4 es 22. Y1 es 10 y Y4 es 22. ¿Qué más tengo como dato? H1 030 y H4 175. H1 030 y H4 175. Luego, ¿qué más tenemos? H2 045 y N120. H2 045, H2 045 y N120. Esos son los datos que están en esa tabla. Con esos datos debo completar. ¿Qué hacemos para completar? Debemos conocer las propiedades de cada uno de estos conceptos. En términos relativos, esta suma tiene que ser 1. En términos relativos, este valor tiene que ser 1. En términos relativos, este valor se repite. ¿Qué más? No hay ninguna otra transferencia de información. Lo único que tengo que recordar es el HI siempre es igual al NI sobre N. Entonces, si yo tengo el HI y tengo el N, estoy con dos conocimientos de acá. De acá yo puedo tener el NI es igual al HI por N. Entonces 0,30, que es este valor, multiplicado por 120, es ¿cuánto? 3 por 2, 6, 36, ¿no? ¿Verdad o no? Sí, Sí, eso es. 36. Entonces este 36 se repite acá. Ahora, el HI mayúscula también es lo mismo. El HI mayúscula es el NI mayúscula sobre N. Entonces, si yo tengo el HI, puedo calcular su NI conociendo el N. ¿Sí? Entonces, puedo calcular el NI mayúscula, que será también el HI mayúscula multiplicado por N. Entonces, 45 por 120, ¿cuánto da? Una máquina de calcular, si es que no puedo hacer de memoria, 0,45 es igual a ¿cuánto? 54. 54, Inge. Es ese valor. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto es el valor que corresponde a esta celda? 54 es la suma que debe dar al sumar estos dos celdas. Entonces, 54 menos 36 es 18. 18. Sí, Inge. 18. Ahora, en términos relativos, ¿cuánto vale esto si conozco esto y esto? Tenemos lo siguiente, que el H para un nivel P es igual el H para un nivel anterior más el H minúscula para ese nivel P. Entonces aquí yo tengo para el nivel 4, para el nivel 4 conocido como 1, y para el nivel 4 0,175. Entonces, ¿cuánto vale el anterior?
Eso. 0,825. Entonces, ¿cuánto vale esto? Ese 0,825 multiplico por ¿cuánto? Multiplico por 120, tiene 99. ¿Y esto acaba en cuánto? En el total por propiedad como 120. A pesar que este 120 está como con rojo porque es propiedad. Es propiedad. Lo que se está calculando está en azul. Muy bien, está completa la tabla porque en la parte de frecuencia, porque yo tengo acá 18 dividido sobre 120. Aquí es 99 menos 54, ¿cuánto es? 5,45, ¿no? $99, 120 menos 99 es 21. A ver, 36 más 18, 54. Más 45, 99. Más 21, 120, está bien. Ahora 18 sobre 120 es igual a 0,15. $45 sobre 120 es igual a 0,375. Voy a verificar, salgo de 0,30 más 15, 45. 45 más 375 tendría 5, 12, 8. Está bien. Esto más esto va a dar 1, está completo. De esa manera se completa haciendo una manipulación de todas las definiciones y propiedades de las frecuencias que participan en ese cálculo. Ahora, ¿cómo completamos esta región de las clases o los intervalos? Lo que hacemos es lo siguiente, como la amplitud es constante, entonces lo que nosotros tenemos es un intervalo tenemos los intervalos de esta manera. Suponiendo esa, eso, ahí están los intervalos. Los 4 intervalos tienen la misma distancia. Entonces tenemos acá lo siguiente, que aquí hay un punto medio, aquí hay un punto medio, aquí hay un punto medio y un punto medio. Este punto medio es conocido, es 10, y este punto medio es 22. Sabemos que esta distancia es una amplitud C, que quiere decir que aquí hay la mitad de C. Entonces, como para todas es lo mismo, aquí hay la mitad de C. Entonces, ¿cuánto vale este punto?
este punto medio vale, si yo me estoy trasladando en este sentido, vale 10 más C. ¿Por qué? Porque estoy recorriendo una distancia de la mitad de C y aquí otra distancia de la mitad de C. La suma es C. Entonces, ¿cuánto vale este último punto? 20. 10 más... ¿cuánto? Esto vale 10 más 2 veces C, 10 más 3 veces C. Y aquí hay una igualdad de 22. Entonces, ¿cuánto vale C? Cuatro. De ahí se concluye que C vale 4. Si C vale 4, entonces ¿cuánto valen los límites? Estoy al medio de 10 con 10 y todo esto es 4. Aquí hay 2. Entonces, ¿cuánto vale el límite inferior? 10 menos 2. ¿Cuánto Sí. vale el límite superior? Sí. 10 más 2. Entonces, de esa manera se tiene el intervalo de desde 8 hasta 12, de 12 a 16, de 16 a 20, de 20 a 24. La última cerrada. Punto medio, sumo los dos, divido entre 2. 20 más dividido entre 2, 10. 28 dividido entre 2, 14. 36 dividido entre 2, 18. 44 dividido entre 2, 22, cumple con la condición. Esos son ejemplos de preguntas didácticas, académicas, donde se hace uso de la manipulación de las definiciones y propiedades de los conceptos de frecuencias y amplitudes que se tienen. Este es un ejemplo sencillo en ese sentido. Existen algunas otras condiciones que se pueden imponer para exigir que la persona que tenga que llenar debe tener conocimiento de las definiciones y las propiedades de los conceptos involucrados. ¿Ok? Estaba en su tabla, en la transparencia estaba esto. Si han podido observar en sus transparencias, estaba el mismo resultado, la misma tabla, los mismos conceptos. Solamente que he utilizado esta para explicarles, para demostrarles de que todo lo que hemos visto en la teoría se repite y se necesita para resolver cualquier problema de ese tipo. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos posteriormente? Tenemos las representaciones gráficas. Habíamos dicho al inicio de la materia o del tema que estamos tratando, que es de distribuciones de frecuencia, que hemos definido como una función matemática que relaciona
dos conjuntos, el conjunto de los números o conjunto de los valores de la variable con el conjunto de números que representan las frecuencias. Dependiendo de qué tipo de frecuencia estemos hablando, ese conjunto va a variar. Entonces, la otra forma de representar esa función es a través de las representaciones gráficas. Y la literatura y la teoría desarrollada como estadística sugiere una serie de gráficos para poder representar un tipo determinado de datos numéricos que se estén estudiando y se quieran simplificar o resumir en el uso de un gráfico adecuado. Ese resumen lo he resumido más aún todavía porque la literatura es bastante amplia, hay bastantes tipos de gráficos, ustedes conocen, han debido manejar Excel. En Excel hay infinidad de tipos de gráficos que se pueden utilizar. Entonces, con la referencia que se está dando acá, ustedes podrán extender las otras modalidades de representación gráfica que se puede utilizar en cualquier informe en el que estemos haciendo un resumen del comportamiento de un conjunto de datos. Entonces, igual que para la forma tabular, vamos a clasificarla para los dos tipos, para la tabla tipo 1 y para la tabla tipo 2. Específicamente hablando de la tabla tipo 1, tenemos lo que se llama los diagramas de barras. Diagramas de barras existen varios tipos que están ubicados en forma horizontal, en forma vertical, con una tercera dimensión o sin tercera dimensión, haspeado. Todo depende del graficador. Entonces estamos hablando de representar todo lo que da la información dada en una tabla tipo 1, que es una tabla que es para datos de variables discretas, variables nominales o variables ordinales. Entonces estamos hablando de representar estos datos en azul en la forma de un diagrama de barras. Es un diagrama que está construido en un sistema de coordenadas rectangular. Es el más utilizado. Algunos utilizan coordenadas de otro tipo para darle una forma más alegórica, más, no sé, depende mucho de la... Pero comúnmente utilizado es este diagrama. En uno de los ejes están los valores de la variable y en el otro eje están las frecuencias no acumuladas, que pueden estar en términos absolutos o en términos relativos. Aquí yo tengo las frecuencias absolutas, entonces he transcrito ello. Y lo único que tenemos que hacer es considerar como par ordenado. Cada par ordenado en un sistema de coordenadas identifica ¿qué cosa? Un punto. El 0 con el 5 identifica este punto en ese plano del sistema de coordenadas. Entonces tomo ese punto como referencia para construir una barra sobre este valor de 0 que corresponde al valor de la variable. Esa barra podrá ser ancha, podrá ser fina, depende ya de la decoración de cada uno de los que están construyendo este gráfico. Luego tengo el siguiente par ordenado, sería el 1 con el 10, entonces la intersección identifica un punto y voy a tener una barra del mismo tipo porque no puedo cambiar de tipo. Estoy hablando de la representación de un conjunto de datos. El tipo de barra que he utilizado para acá voy a repetir para todos ellos. Entonces tendríamos las alturas definidas por las frecuencias y tendríamos de esta manera una forma de comportamiento del conjunto de datos donde se puede establecer que existe acá un máximo o dos valores que más se repiten que corresponden a estos dos valores que se han observado en la
en la tabla. No hay dificultad en esa construcción, es sencilla, se puede hacer a papel y lápiz, a mano alzada, o también utilizando un graficador donde se introduzca estos datos y después se haga uso del graficador. Otro gráfico que se utiliza con el mismo propósito es el diagrama de sectores, conocido en inglés como el pie, y de una manera vulgar, conocido como la torta, ¿no? Entonces, la construcción de este diagrama está directamente relacionada con lo que quiero expresar en esta tabla. Sabemos que toda la torta tiene que representar a toda la observación, entonces vamos a dividir en sectores que representen cada uno de los valores de la variable. Eso quiere decir que tengo que considerar esta situación, que un arco de 360 grados debe incluir a todas las observaciones que estoy queriendo representarlas en ese gráfico. Entonces, para cada valor tengo una frecuencia absoluta o relativa, cualquiera de las dos, no acumulada. Entonces voy a tener el NI, en el caso de absoluto, corresponderá a un arco respectivo expresado en grados. Al resolver esta regla de 3, se concluye de que se tiene este producto, y traduciendo en términos de estadísticos es la frecuencia relativa multiplicada por 360. Entonces, dependiendo si tengo la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa, voy a hacer las operaciones correspondientes para obtener los arcos que debo considerar para cada uno de ellos, de los valores que participan de este experimento y de esta tabla. Entonces, tendré con un transportador medir el arco que corresponde para 0, para 1 y así sucesivamente. Esos valores están anotados en esta columna. Debo verificar de que la suma siempre tiene que ser 360 porque se refiere al total de observaciones que estamos analizando. También no es necesario dar los arcos, es simplemente estas dos columnas en Excel para poder construir este tipo de gráfico. ¿Alguna pregunta? Perdón, Inge, se me cortó el audio. ¿Cómo hizo para sacar ese 2571, los grados? Ya. Estamos hablando de representar toda esta información de la tabla que incluye a 70 datos representados en esta torta. Esta torta generalmente es circular, entonces sabemos que para la circunferencia el arco que me conduce saliendo de un punto para llegar al mismo punto, el sentido antihorario, es de 360 grados. Esos 360 grados debe considerar el número total de observaciones que quiero representar. Entonces, dependiendo de la tabla que estoy queriendo representar, puedo tener frecuencia absoluta o frecuencia relativa. Entonces, suponiendo que tengo unas frecuencias absolutas, pues para esa frecuencia absoluta particular de un valor correspondiente, tendré que recorrer un arco X. Pues planteo una regla de 3 simple. Ese arco X va a resultar de este producto, donde interviene el NI y el N o el HI directamente multiplicando a 360. Esos cálculos puedo hacer para cada uno de ellos, identificando los arcos, y la suma de todos los arcos tiene que dar el total de 360. ¿Está bien? Está bien, Inge, ya entendí. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? ¿No hay? Muy bien. Ahora yo hago la pregunta. Supongamos, este es el número de hijos por familia de una determinada región con 70 familias. Supongamos que he hecho otro estudio similar
del número de hijos, pero de otra región. Y tengo una tabla similar a esta. Y quisiera utilizar una representación gráfica que me permita comparar las dos distribuciones. ¿Cuál de los dos gráficos me recomendarían utilizar? ¿Y por qué? Baza sin G. ¿Se podría hacer la comparación directamente entre Baza y Baza? Exactamente. Es el diagrama más utilizado para efectos de comparación cuando se está hablando de la misma variable con casi los mismos valores. Lo que va a diferir van a ser las frecuencias. Entonces van a diferir, yo puedo construir barras adyacentes a ellas para cada una de las variables y tendría una manera de comparación visual que pueda dar claramente si existe o no existe diferencia entre los dos conjuntos de datos. Si el propósito fuera utilizar este diagrama, tendría que construir para la otra tabla, otra torta. Y la comparación más dificultosa porque tendría que buscar la equivalencia de los sectores para cada valor. Entonces ya es una situación mucho más complicada en función del tipo de torta que voy a construir, la orientación que voy a tener, todo aquello. La comparación facilita entonces el diagrama de barras. Son las dos recomendadas para distribuciones no acumuladas, ya sea en frecuencias absolutas o en frecuencias relativas. Para frecuencias acumuladas tenemos las ojivas discretas. Frecuencias acumuladas, pues estoy diciendo, por ejemplo, no tenía aquí espacio para colocar, he colocado el NI, que es el acumulado, que es 5, que se repite, más 10 es 15, más 17 es 32, más 23 es 55, más 10 es 65, más 5 es 70. Esta es la frecuencia acumulada de esta tabla. ¿Cómo puedo representar esta en forma gráfica? Ese gráfico que se utiliza para ese propósito es conocida como ojiva discreta. Está en plural acá porque tengo la acumulación menor o igual que, y tengo la acumulación complementaria. Entonces, hay opción de construir la ojiva menor o igual que y la ojiva mayor que. Por eso que está aquí como ojivas discretas. Se caracterizan por ser curvas quebradizas que están que tienen la forma de una escalera, que resultan de representar en un sistema de coordenadas los pares ordenados entre los valores de la variable y la frecuencia acumulada correspondiente. Entonces estamos hablando de este tipo de gráfico. Por ejemplo, tenemos el par ordenado. Para la primera, el 0 con el 5. El par ordenado, el 0 con el 5, identifica esta con el 0 y la altura 5 identifica este punto. El siguiente par ordenado es el 1 con el 15. El 1 con el 15, entonces tengo identificado este punto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando estamos analizando este tipo de tabla, en este diagrama podemos ver de que las barras son para cada valor. No existe una relación de valores entre dos valores de la variable. O sea, no hay el 1,5, no hay nada de eso. ¿Sí? Es para el 1, para el 0, para el 2 o para específicos. Es decir, existe aquí un vacío de información entre dos números enteros. Entonces, esa representación de esa ausencia hace que exista esta forma de un salto que se llama el salto de discontinuidad.
siempre sale con la ojiva menor o igual que, siempre sale desde 0 y acaba en n o en 1 si es que está en términos de frecuencia relativa. Sabemos que las frecuencias acumuladas al final de las tablas siempre acaban en n o en 1, entonces están enmarcados dentro de ese intervalo de valores de frecuencia. Saliendo de 0, cuando igual a 0 va con 5 unidades. Permanece con el mismo valor hasta próximo de 1. Llega a 1, salta a 15. Entonces el peldaño de la escalera es siempre horizontal hasta antes del siguiente valor de la variable. De esa manera tenemos esta secuencia de peldaños. La altura de cada peldaño, dependiendo de los valores que se están, corresponden a las frecuencias no acumuladas en términos absolutos o en términos relativos. O sea que a través de estos datos de identificados estas alturas en frecuencia e identificados estos valores de la variable, se puede reconstruir la tabla. Podemos reconstruir la tabla tranquilamente. ¿Ok? Muy bien. ¿No ha habido preguntas? Para la tabla tipo 2, la tabla tipo 2 es utilizada para variables continuas. Entonces tenemos representaciones gráficas también específicas para este tipo de datos. Una de ellas es el histograma. El histograma se define como una sucesión de rectángulos consecutivos que deben cumplir la propiedad de, para cada intervalo de clase o categoría, el área del rectángulo correspondiente debe ser proporcional al número o a la proporción de observaciones que tiene dicho intervalo. Esa es la definición de un histograma. Un histograma es una sucesión de rectángulos consecutivos. Rectángulos consecutivos que están trazados en un sistema de coordenadas cartesianas. La condición que debe cumplir es de que cada rectángulo que representa a un determinado intervalo de clase debe contener en área, debe ser proporcional al número de observaciones que contiene ese intervalo. ¿Qué es lo que sabemos del área de un rectángulo? Es siempre base por altura. Entonces consideramos la base de esos rectángulos como la amplitud del intervalo de clase. La amplitud del intervalo de clase es el tamaño de la clase. Esa amplitud puede ser constante para toda la tabla o puede ser variable, puede variar de una clase a otra clase. Entonces, la altura va a depender de estas dos condiciones. Si la amplitud es constante o si la amplitud es variable. Si la amplitud es constante, tendría entonces esa amplitud C multiplicada por la altura proporcional a la de E. Como hay una constante acá, entonces esta relación de proporcionalidad se puede transformar al hacer la normalización en una igualdad.
donde se tiene la altura igual a NI y la amplitud se considera entonces, o la base se considera como 1. No consideramos la dimensión de la amplitud, sino consideramos una base igual a 1, por tanto la altura debe ser igual a NI. Entonces 1 multiplicado por NI, que es la base por la altura, va a generar la condición de que el área sea proporcional al NI. En cambio, si la amplitud es variable, aquí ya no puedo hacer la normalización, o sea, no puedo transformar esta relación de proporcionalidad en una igualdad. Lo que voy a hacer es despejar la altura y tendría el NI sobre CI o el HI minúscula sobre CI como altura. Para que después, al considerar la base como CI, al hacer este producto tengo directamente satisfecha la condición. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros tenemos que construir un histograma, estamos hablando de esta sucesión de rectángulos que están con marcador rojo. Ese es un histograma. Si tiene amplitud constante, la otra coordenada debe ser el NI. Entonces la base se considera 1. Si la amplitud es variable, debe ser la frecuencia normalizada con respecto a la base. Por consiguiente, tendría rectángulos de base C sub i. Esos son los cuidados que hay que tener al considerar la construcción de este diagrama llamado histograma de un conjunto de datos. ¿A qué es igual la suma de las áreas de todos los rectángulos que forman un histograma? A ver, ¿quién dijo algo? Vanessa, dime, ¿levantaste la mano o fue sin querer queriendo? Sí, perdón, se me cayó el teléfono. Yo pensé que me estaba queriendo dar respuesta a la pregunta. ¿A qué es igual o proporcional la suma de todas las áreas de todos los rectángulos de un histograma? Sencillo. Si este área representa el N1 de la tabla, la frecuencia de la clase 1, la frecuencia de la clase 2, y voy hasta la de la última clase, estoy sumando las frecuencias, entonces el área de todos los rectángulos de un histograma de una determinada distribución de frecuencias siempre va a ser proporcional o igual a n, al número total de observaciones. Si en lugar del NI o del NI sobre CI utilizo el HI, la suma de esas áreas sería proporcional o igual a ¿cuánto? ¿A 1? A 1. Siempre es el total de observaciones. El total de observaciones en términos absolutos es N. En términos relativos es 1. Entonces hay que tener esa consideración cuando se está hablando de un histograma, y a través de esta representación gráfica se construye este gráfico a partir de una tabla, o de este gráfico se puede reconstruir la tabla. Todo es dado en sentido directo y en sentido inverso.
¿Cómo voy a reconstruir la tabla? En uno de los ejes está la variable, por consiguiente, si es un histograma, los puntos de intersección de cada rectángulo son los límites de los intervalos que participan en la tabla. Tengo 5 intervalos y puede ser asumida como, dependiendo de los valores que tenga en cada uno de ellos, voy a formular la columna de los valores de la variable. ¿De acuerdo? Y tenemos como altura el concepto que se haya establecido para representar las frecuencias. Si la amplitud es constante, la altura es directamente NI. Pero si la amplitud es variable, la altura es la frecuencia normalizada. Por consiguiente, el número de observaciones en este último caso resulta de multiplicar esa altura por la base. Esa es la manera de reconstruir la tabla utilizando la información del histograma. Bien, voy a continuar la próxima semana a partir de acá con una aplicación de un ejercicio que se plantea para utilizar el concepto del histograma. Si no hay preguntas, quedamos libres con 5 minutos antes de la conclusión de la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy bien, les agradezco la presencia, la participación a través del silencio